Pues parecía que no llegaba, pero llegó. Llegó el jueves y llegó este 22 de marzo en este 2012, en el que me da mucho gusto saludarle y agradecerle que nos acompañe en este nuestro estudio, que es su estudio. Saludo a toda la República Mexicana como siempre y claro, también a los amigos y amigas que nos acompañan en los Estados Unidos. Rechazan liberación. 3 de los 5 ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaron la libertad a la francesa Florence Cassés, por lo que el caso se turnó a la ministra Olga Sánchez. Estoy de acuerdo con la concesión del amparo, pero no para la inmediata y absoluta libertad de la quejosa. Yo me manifiesto en contra del proyecto que usted pone a nuestra consideración. Divide decisión. Tensión en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a la resolución de los magistrados. ¡Eres miradora! ¿Qué se van a hacer? Tengo la licenciatura en Derecho, soy abogado. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Hallan 7 cuerpos. Autoridades del Estado de México localizan los restos de varias personas, las cuales fueron abandonadas a bordo de una camioneta en llamas en el municipio de Metepec. Ya Servicios Periciales hizo el levantamiento. En estos momentos ya iniciamos las primeras investigaciones. Ya tenemos datos de una investigación de tiempo atrás que teníamos. Recorrido internacional. 5 estudiantes resultaron gravemente heridos luego de registrarse una explosión durante una protesta estudiantil en la ciudad de Tunja, en Colombia. Lo que se ha podido determinar se trataba de papas explosivas, las cuales se fabrican con pólvora negra. Dicen que no hay plazo que no se cumpla y así ocurrió allí en la Suprema Corte de Justicia, en donde 5 magistrados, 5 ministros de la primera sala discutieron la propuesta de uno de ellos. Todo, por supuesto, en torno al caso Florence Cassés. No podía haber quedado más cerrada la votación 3-2. El asunto va ahora a manos de la ministra Olga Sánchez Cordero y por supuesto que, según los observadores, este hecho podría abrir las puertas de la prisión para la francesa. Minutos antes de las 7 de la mañana comenzó el arribo de periodistas de todo el mundo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que al mediodía comenzaría la discusión pública del caso Florence Cassés. Ahí, en la primera sala, 5 ministros decidirían si liberaban o no a la ciudadana francesa acusada del delito de secuestro. Cinco horas después, las puertas de la primera sala se abrieron para dar paso a los camarógrafos y fotógrafos que registrarían la determinación. Por cuestiones de espacio, solo 10 equipos de cerca de 30 lograron ingresar. El resto podría presenciar la sesión desde el auditorio o bien desde la improvisada sala de prensa. Al iniciar la sesión, se dispensó la lectura del proyecto del ministro Saldívar que proponía liberar de manera inmediata a Florence Cassés debido a que el montaje mediático fabricado tras su detención generó un efecto corruptor de todo el proceso. Para lograr la liberación, la primera sala necesitaría el voto a favor de 3 de los 5 ministros que conforman esta sala. José Ramón Cosío fue el primero en fijar su postura. Estoy de acuerdo con la concesión del amparo, pero no para la inmediata y absoluta libertad de la quejosa. Y así comenzó el conteo de votos en contra y a favor de la liberación de Cassés. Yo me manifiesto en contra del proyecto que usted pone a nuestra consideración. Mi punto de vista es que el amparo judicial contra sentencias definitivas es para estudiar actos de los jueces y no de otras autoridades como son los policías. No puede decirse que por la exposición mediática que se generó en relación con la quejosa ya se haya llevado a cabo, como se dice aquí, el juicio de la propia quejosa y que la formalidad, o más bien reduce a una mera formalidad el trámite y la sustanciación del proceso penal ante la autoridad jurisdiccional. Coincido con el sentido del proyecto. Se trata de un proyecto de resolución
consistente y detallado, que se ocupa de evidenciar el tema que a mí me resulta fundamental en la resolución del asunto que se pone a nuestra consideración. El papel del Estado, tanto en la seguridad pública, pero más aún de cómo trasciende este papel en la Administración de Justicia. Tras la argumentación del sentido del voto de cada ministro, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mantener en prisión a la ciudadana francesa Florence Cassés. En consecuencia, al no haberse alcanzado los votos necesarios en cuanto al sentido del proyecto, se desecha el proyecto. Sin embargo, la resolución no es definitiva, ya que 4 ministros reconocieron que sí hubo violaciones constitucionales en materia de derechos humanos de la quejosa, por lo que se propusieron elaborar un nuevo proyecto de sentencia en el que se prevé invalidar las pruebas asociadas al videomontaje. Que no debe ser tomado en cuenta por la autoridad responsable en la nueva resolución que a mi juicio debe dictar, porque deriva de la demora injustificada en la puesta a disposición al Ministerio Público por la transmisión en los medios de una supuesta detención. Me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en los términos de la ley y que desde luego deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas. Una verdadera protección de los derechos de las víctimas pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los inculpados. Guillermo Ortiz Mayagoitia fue el único ministro que no avaló la violación a los derechos humanos. El colegiado indica que no se violó el derecho a la presunción de inocencia de la quejosa en atención a que ni su exposición en los medios, ni los videos de la escenificación ajena a la realidad fueron considerados como pruebas en su contra. Tras ser desechada la propuesta del ministro Saldívar de liberar a Florence Cassés, será la ministra Olga Sánchez Cordero la encargada de elaborar un nuevo proyecto de sentencia en el caso. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Como era de esperarse, un tema tan controvertido como este, un tema que ha polarizado no solamente a la sociedad de nuestro país, sino incluso allá en Francia, a las afueras de la Suprema Corte, había gente de uno y de otro lado. Algunos ya se querían comer vivos con otros. A temprana hora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los ojos de la prensa nacional e internacional para conocer la decisión de los ministros en el caso Florence Cassés. Pues hay mucha atención, también en Francia la opinión está muy dividida, pero por el momento pues son nada más pronósticos, porque sabemos de todos modos que la justicia mexicana es independiente, es libre y que la Corte Suprema pues no se deja presionar. Esperamos con mucha zozobra esta decisión de la Corte de hoy. Manifestantes, unos a favor y otros en contra, se hicieron presentes en el lugar. Y puedes ir intermediario, pues está pidiendo dinero. Claro que sí. ¿Cuántas veces has estado en secuestro? Te piden dinero, mira, estás sacando dinero igual que las gualas. ¿Cuántas veces has sido mediadora en secuestros? Eres mediadora. ¿Qué se debe hacer? Tengo la licenciatura en Derecho, soy abogado. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Vengo a protestar ante la inminente que yo veo salida de la francesa Cassés. La prensa francesa daba detalle puntual de los avances y decisiones que se daban en la primera sala. En cuanto se dio el fallo final, manifestantes aplaudieron la decisión de los ministros. ¡Justicia! Desde las calles de la ciudad, Rogelio López, TVC Noticias. Dejando por ahora este tema, vámonos con este estudio que hicieron allá en la Universidad de Toronto en torno a los periodistas mexicanos. Resulta que ejercer esta profesión del periodismo, del reporteo, es en nuestro país tal vez una de las más peligrosas en el mundo. Ocupamos, si consideramos los muertos en el ejercicio de la profesión, a nuestro país estamos en el segundo lugar a nivel mundial. Y se supone que es un país que no está en guerra, pero veamos qué es lo que consideran allí en Canadá en torno al periodismo en México.
A pesar de que el ejercicio del periodismo implica una constante vulnerabilidad psicológica, son los periodistas mexicanos los más afectados a nivel emocional en todo el mundo, revela una investigación académica. Cuando vemos los síntomas PTSD, desorden de estrés postraumático, trauma o bloqueo, el grupo mexicano tenía muchos más síntomas que el del mundo. Tenían mucho más depresión, ansiedad, disfunción social y preocuparse más sobre su salud. Anthony Feinstein, psicólogo de la Universidad de Toronto, realizó un estudio para conocer la salud emocional de los periodistas mexicanos y lo comparó con casos de corresponsales de guerras de cadenas como CNN, BBC y Reuters. Porque la información de México es única, toda la información publicada habla sobre periodistas que vuelan de la zona de conflicto. Y están ahí 6-8 semanas, pero en México los periodistas trabajan y viven en áreas peligrosas. El estudio revela que más del 60% de los reporteros encuestados estuvieron involucrados en historias referentes a los cárteles de la droga. El 71% viven en estados con algún grado de violencia o de influencia de los cárteles de la droga y más de un tercio de los periodistas ha sido amenazado por grupos del crimen organizado. Y más o menos el 25%, más o menos un cuarto de la muestra, dejó de trabajar en la historia debido a que lo intimidaron, los amenazaron y dejaron de trabajar en la historia. Y un porcentaje más pequeño, más o menos el 17%, había sido golpeado o lastimado. Aún así, son los periodistas mexicanos quienes pueden manejar mejor el estrés y la depresión. El grupo que se va a la guerra tiene problemas con el abuso de sustancias aquí. El problema no se encuentra tan presente en los periodistas mexicanos que en el mundo. Los periodistas mexicanos están reportando este tipo de información y no consumen drogas. La investigación presentada en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal particulariza los perfiles psicológicos de dos grupos de periodistas, los que abandonan alguna historia sobre violencia o narco por amenazas y los que continuaron con su trabajo a pesar de ser amedrentados. El grupo que dejó de cubrir la historia debido a que los habían amenazado tenían síntomas de estrés, estaban tristes, baja autoestima, sentimientos de culpa y suicidio, y estrés psicológico era de alto nivel. La gente que seguía cubriendo las historias, aún recibiendo amenazas, pese a que su familia estaba amenazada, no había desarrollado ningún tipo de depresión. TVCN, Alexandra Gas. Y en el municipio de Metepec, ahí mismo, ahí en la misma zona metropolitana de Toluca, la capital del Estado de México, se despertaron con una camioneta en llamas. Llamaron a los bomberos y cuál sería su sorpresa que se encontraron 7 cuerpos destazados en este evento. La Procuraduría mexiquense no descartó, pero tampoco confirmó, que los 7 cadáveres desmembrados encontrados la madrugada de este miércoles en 3 tambos y una bolsa de plástico negra en Metepec sean de agentes ministeriales. No, hasta este momento no están reconocidos. Nosotros no tenemos bajas, por decirlo así, en el pase de lista ahorita de algunos elementos. El titular de la dependencia, Alfredo Castillo Cervantes, apuntó que detendrán a los responsables de este multihomicidio, quienes abandonaron en la esquina de Pino Suárez y Xinaltecatl, en la entrada del Hípico, una camioneta tipo Cherokee con placa 151 LPU del Distrito Federal. Recalcó que se trata de un hecho aislado del crimen organizado que quizás tenga que ver con las detenciones de las últimas semanas. La SSC realiza operativos en el Valle de Toluca para tratar de detener a los responsables de la masacre para que sean castigados, además de que la Policía Municipal de Metepec resguarda la zona. Alondra Ávila, Mega Noticias. De Metepec vámonos inmediatamente hasta La Paz, allá en Baja California Sur. Resulta que hubo una balacera. Todo empezó cuando un grupo de sujetos quiso asaltar una tortillería. Imagínense nada más, asaltar una tortillería a mano armada. Se armaron los balazos y como esto fue cerca de una escuela, lo primero que se les ocurrió a los niños, a los alumnos, fue salir a asomarse a ver qué es lo que pasaba. Por supuesto que las mamás están furiosas en contra de las profesoras porque no protegieron a los niños, porque no los llevaron a los salones. Yo creo que no estaría también de más decirles a la mamá que lo primero que hay que recomendarle a los niños es no salir a babosear cuando ocurre una balacera, porque desafortunadamente ahí vienen las balas perdidas. Vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Acto seguido, policías ministeriales ingresaron a varios domicilios, lo que provocó pánico. Desafortunadamente, el operativo se realizó a escasos metros de la escuela primaria de Mosuna. Ante los disparos que supuestamente se escucharon, una madre de familia declaró a Mega Noticias que los profesores de la institución educativa no pudieron controlar a los niños, dejando que en pleno operativo se acercaran a la reja para observar qué ocurría.
Iban saliendo al recreo, ahí está mi sobrina, y eso a mí, yo como ti madre de familia, no puedo tolerar eso, porque se supone que es una escuela pública en donde deben de resguardar a los niños en una situación de esas, cosa que no lo hacen. El pánico entre los estudiantes no pudo esperarse, puesto que la movilización a los alrededores de la primaria provocó que algunos alumnos se tiraran al piso. Me dice la niña, tía, me dice, si yo no le digo a mi maestra que tengo miedo, nos deja solos en el salón. ¿La maestra se iba a salir? La maestra se iba a salir por dejarlos a estos niños solos cuando está la mera balacera. Dice ella, tía, tiraron 8 balazos. Toño Cervantes, Mega Noticias. Vámonos ahora a nuestro recorrido internacional, como todas las noches. En esta ocasión han muerto más de 30 integrantes de las FARC allá en Colombia. Todo esto en un enfrentamiento con el ejército. Hay 3 detenidos. Y por otro lado, en Madrid, sorpresivamente cayó una nevada. El presidente francés Nicolas Sarkozy encabezó el homenaje a los 3 militares asesinados en Toulouse y Montauban. Ahí declaró que aunque el homicida quería poner a toda la República de rodillas con su ejecución terrorista, Francia no cedió. Este hombre, este asesino, no ha logrado romper nuestra comunidad nacional. Sarkozy destacó que Mohamed Merah, el sospechoso de los 7 crímenes de los últimos días, se encuentra rodeado por las fuerzas del orden en su domicilio de Toulouse. Poco antes de la ceremonia militar, el mismo presidente francés aseguró que el homicida planeaba matar a un militar y 2 policías este miércoles. 33 guerrilleros de las FARC murieron y otros 3 fueron capturados en una operación de las fuerzas militares de Colombia en Arauca, departamento de la frontera con Venezuela. Los rebeldes muertos pertenecían al Frente Décimo de las FARC. Y fue capturado herido el segundo cabecilla de esa estructura, alias Misael. Este golpe a las FARC se dio al tiempo que confirmaban que las liberaciones de los 10 policías y militares que tienen secuestrados iniciarán el 26 de marzo. También en Colombia, 5 estudiantes resultaron gravemente heridos tras producirse una explosión en medio de una protesta estudiantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica en la ciudad de Tunja. 2 de ellos perdieron sus brazos y piernas, los demás quedaron con esquirlas del explosivo. Lo que se ha podido determinar se trataba de papas explosivas, las cuales se fabrican con pólvora negra. Los manifestantes se reunían para celebrar el 25 aniversario de la muerte del estudiante Tomás Herrera Cantillo, quien fue asesinado en una protesta universitaria. Alrededor de 10.000 belgas presenciaron el emotivo funeral de los 15 niños y 2 adultos que murieron en el accidente de autobús mientras volvían a Bélgica tras una excursión en Suiza. Los reyes belgas Alberto y Paola y el primer ministro Elio Di Rupo encabezaron la ceremonia. La mayoría de las víctimas serán enterradas en un espacio común en el cementerio de Lommel. Al menos 10 personas, entre ellas una madre y sus 3 hijos, murieron en las últimas horas en distintos atentados en Irak, informaron fuentes del Ministerio del Interior. Además, un coche bomba explotó en Al-Tahrir, zona centro de Bagdad, dejando a 6 civiles heridos. Un coche bomba explotó en Mogadiscio, Somalia, hiriendo a 5 personas y provocando ráfagas de disparos de la policía. Se sospecha que los responsables del ataque son integrantes de Al-Qaeda que están luchando por el control del centro y sur del país africano. En Madrid se encuentran en alerta amarilla debido a una precipitación que dejó hasta 8 centímetros de nieve, principalmente en la sierra, informó la Agencia Estatal de Meteorología. Dicha precipitación se registró durante la madrugada y con el paso de las horas ha disminuido ligeramente. El mal tiempo provocó algunos atascos en las carreteras madrileñas. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Es jueves, vámonos a nuestro reportaje especial de la semana, en esta ocasión con Fanny Miranda, quien nos lleva a la disputa por el nombre de agave. Es una disputa entre agaveros y tequileros, entre gente que produce mezcal y tequila, como si algún problema le faltara al tequila, que no solamente se produce aquí, sino también ya en Japón y en China. En México se encuentra el 75% de las 200 especies de agave, planta que se consume incluso antes que el maíz. Sin embargo, a finales del año pasado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial propuso establecer la palabra agave como una marca exclusiva de los tequilas, mezcales y bacanoras que están dentro de las denominaciones de origen. Que a nivel nacional se ocupan 39 especies de agave para hacer mezcales en 24 o 25 estados, ¿no? Y las áreas de denominación de origen, que solamente abarcan en total, decimos, 10 estados,
las normas solamente mencionan a 7 especies, ¿no? Entonces, son muchas más las regiones mezcaleras y las especies de agave usadas para mezcal que quedan fuera del área de las áreas protegidas que las que están adentro. A mí se me hace una locura, tal como si, no sé, la denominación de origen del vino de Saint-Émilion en Francia dijera que van a registrar la marca uva, ¿no? Y que los demás le van a tener que decir de otra forma, ¿no? A principios de febrero de este año, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, desechó la iniciativa al determinar que usar como marca el vocablo agave pondría en desventaja a los destiladores artesanales y además afectaría al consumidor. Pero la amenaza sobre los mezcaleros no acabó ahí. El INPI y Profeco presentaron la iniciativa de norma oficial mexicana 186 que obligaría a los productores a dejar de llamar mezcal a todas las bebidas fuera de la denominación de origen. Hay por lo menos 17 estados más donde hay producción de bebidas de agave que estarían obligados, por un lado, a llamarle aguardiente de agavácea o destilado de agavácea a sus mezcales. De tal forma, los consumidores perderían el derecho a conocer la especie con la que se elaboran los mezcales, como este mezcal artesanal de marca Alipuz. En su etiqueta indica que fue mezcalizado en el pueblo de Miahuatlán, Oaxaca, por el maestro Valente Ángel. Aquí tiene, por ejemplo, la firma de la persona que lo hace, el nombre de la persona que lo hace, el lote, el lote del cual está hecho, que está aquí, botellas, 21 de 1230 botellas, ¿sí? El lote, tiene una numeración especial, aparte de la etiqueta, y bueno, en este caso es una edición especial, es una mezcla de 3 tipos de agaves diferentes. Pero de aprobarse la medida, el mezcal Alipuz, por ejemplo, dejaría de indicar su origen. De tal forma, los mezcaleros aseguran que las iniciativas respaldadas por el INPI, la Secretaría de Economía y Profeco responden a intenciones promovidas por la industria del tequila para sacar de la competencia a los productores de mezcal. Y esto ocurre mucho ahorita porque hay una coyuntura política electoral en este año. Entonces, obviamente hay cargadas políticas que están favoreciendo a los grandes industriales del tequila. ¿A qué te lleva el registro de marca agave? Que aunque puedan seguir produciendo a un nivel local, el productor ya no va a poder vender y comercializar su producto hacia afuera, ¿no? O sea, se va a contraer, ¿no?, el mercado de algunos lugares y en beneficio, obviamente, de un mercado más grande para los productores industriales, ¿no? Es que esta norma dice que en las áreas que están protegidas por una denominación de origen actualmente, no se podría cultivar ni cosechar ninguna especie de agave más que la protegida. TVCN, Fanny Miranda. El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down y con esta oportunidad autoridades, por ejemplo, como las del estado de Baja California, hacen público que ahí no ha habido todavía quien cuantifique, para empezar, cuántas personas, cuántos menores padecen este síndrome. Recibí la noticia de decir qué voy a hacer, o sea, cómo voy a salir adelante. Hay mucho miedo cuando te dicen, nunca esperas tener un hijo con una discapacidad. Y yo creo que eso ha sido lo más difícil, el afrontarlo y decir, voy a sacar a mi hija adelante. El DIF estatal, mediante el Centro de Rehabilitación Integral CRI, atiende a 300 pacientes con síndrome de Down en Baja California. En las guarderías del IMSS son 12 menores de 4 años, hijos de derechohabientes, los atendidos. El resto de los pacientes nadie sabe cuántos son, dónde encontrarlos o dónde son atendidos. La integración de los pacientes es uno de los problemas de la sociedad actual. Hace falta mucho eso y la información, sobre todo para la sociedad, de que ellos pueden aprender muchas cosas, pueden ser independientes, pueden llegar a hablar, pueden llegar a leer y escribir y tal vez muchas cosas más. En otros países se ha logrado que estudien, por ejemplo, una licenciatura. Pero sí, si Dios me presta mucho tiempo de vida, yo sí quisiera que él fuera una persona muy independiente, que no fuera una persona que tenga que depender de alguien. Y yo creo que el 80%, que son los que tienen trisomía 21, son entrenables. O sea, son pacientes que sí pueden
adaptarse a la vida social regular con un entrenamiento. Cada caso de síndrome de Down es diferente. Depende del tipo y grado de afectación en el movimiento, lenguaje o psicológicos, por lo que la atención que reciben los pacientes son personalizadas. Invitados al grill, muchos niños, hay juegos afuerita y quieren venir, pues gustan venir. Roberto del Ángel y Ernesto Eslava, en síntesis. Ya lo adelantábamos el pasado lunes que de manera estricta entró la primavera por ahí de las 11 de la noche con 14 minutos, pero aún así el día 21 muchas personas fueron a distintos centros ceremoniales prehispánicos para cargarse de luz. ¿Usted fue a alguno? Veamos esto. Este día miles de personas acudieron a las diferentes zonas arqueológicas a cargarse de energía. Con ello da inicio al ciclo agrícola. Como hace 25 años, danzantes de los municipios de Lerma, Toluca y Tenango del Valle lucieron sus vistosos penachos para rendir homenaje a la tierra y al sol durante la clausura del Festival del Quinto Sol en la zona arqueológica de Teotenango. La purificación y la renovación son los elementos que le dieron vida a la ceremonia del encendido del fuego nuevo, precedido por los rituales que permiten la apertura del cosmos con los 4 puntos cardinales: aire, fuego, tierra y agua, que se conjuntan para iniciar el nuevo ciclo agrícola y dar paso a la bendición de las semillas y la nueva vida. Este año, la entrada del equinoccio de primavera atrajo a más de 10,000 personas en las 4 zonas arqueológicas del Valle de Toluca, que por un día buscaron alejarse de la cotidianidad, el estrés y el trabajo. Pues significa mucho, ante todo la venida de la primavera y venirse a llenarse de energía y a dejar las malas vibras. Venirse a salir un poquito de la rutina, de la cotidianidad, del tráfico, del ruido, de los problemas, de las noticias, de todas nuestras problemáticas pues nacionales, ¿no? Con danzas y tambores concluyeron las más de 500 actividades que se llevaron a cabo en 96 municipios mexiquenses desde el pasado 15 de marzo, con el objetivo de difundir y promover danzas, ceremonias, rituales, muestras gastronómicas, conferencias, presentaciones de libros, muestras herbolarias, artesanías y muchas cosas propias de las etnias náhuatl, otomí, mazahua, tlahuica y matlacinca. Este día la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 2,000 elementos para resguardar a los miles de visitantes. En la cámara, Pedro Camarillo, reportó para Mega Noticias, Alondra Ávila. Agradeciendo que nos hayan acompañado en este jueves, gracias a nombre de todo este equipo, les dice su amigo Enrique Muñoz, por supuesto con la invitación para que mañana viernes, qué rico, mañana viernes estén con nosotros. Disfrute usted este día. Gracias.